A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que la organización Human Rights Watch asegura que el origen de los desplazamientos forzados en la frontera colombo-venezolana en el estado Apure son producto de la disputa de dos grupos disidentes de las FARC y que una de estas agrupaciones actúa con la venia y protección de la Fuerza de Seguridad venezolanas dirigidas por Nicolás Maduro. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, explicó en declaraciones dadas a La Voz de América que el rol del ex líder y disidente de la guerrilla de las FARC, Iván Márquez, en los enfrentamientos que se están dando por el control de las rutas del narcotráfico. Están enfrentados, yo diría que con extrema violencia y decididos a expulsar del territorio de Venezuela a una de las disidencias de la FARC, que es el Frente Décimo Martín Villa. Este es uno de los grupos irregulares armados que ha operado en territorio de Venezuela con total protección y tolerancia y connivencia con las fuerzas de seguridad. La expulsión está motivada en control del narcotráfico y también de otros negocios ilícitos. Lo que ocurre es que realmente el enfrentamiento original es entre este grupo llamado Martín Villa, Frente Décimo, y la segunda Marquetalia que dirige Iván Márquez. Iván Márquez, el ex comandante de la FARC, está aliado estrechamente con Maduro. Maduro protege a Iván Márquez. Y entonces en esta disputa entre estos dos grupos de disidencia, donde está en juego corredores del narcotráfico en la frontera colombo-venezolana, las fuerzas de seguridad de Maduro han tomado partido del lado de Iván Márquez. El proceso de vacunación contra la COVID-19 organizado entre el Colegio de Médicos del Estado Lara y las autoridades sanitarias de la región se encuentran actualmente paralizado. Así lo denunció el doctor René Rivas, quien es presidente de la mencionada asociación gremial. El doctor René, en entrevista ofrecida al diario El Impulso, relató que desde hace semanas el Colegio de Médicos ha venido trabajando junto a las autoridades regionales para lograr una mayor fluidez en el proceso de vacunación y poder inmunizar tanto a médicos de libre ejercicio como a los profesionales jubilados y de tercera edad. Hasta el día de hoy no se ha completado el 100% de la vacunación del personal de salud del sector público. Solo los centros centinelas y algunos centros de salud de alta envergadura, Hospital Central Universitario Antonio María Pineda con un 75%, Hospital Luis Gómez López con apenas un 25% y Hospital Pastor Oropesa con tan solo un 20%. No hemos visto más acciones por parte de las autoridades en querer cumplir con este procedimiento que es de obligación nacional e internacional. Por su parte, la ONG Médicos Unidos en Carabobo alertó sobre el colapso de los hospitales centinelas y resaltó el estado precario en el que se encuentran todos los centros de salud de la región, donde la ocupación de las camas es casi de 100%. Así lo denunció la directora de esta organización, la doctora Leila Ortiz. Por el déficit de camas existentes, por el déficit de insumos que pueden llegar a cada uno de estos centros y, por supuesto, no se escapa de esta realidad la salida de muchos de los médicos que están en otros países. Hay muchos médicos que tienen que trasladarse a atender esa emergencia y probablemente por el mismo déficit de personal que existe, pudieran de pronto no abandonar, sino de tener un poco menos de atención en esas áreas que antes eran de mayor prioridad, un área de emergencia, un área de cirugía. Por otro lado, tenemos que Nicolás Maduro aseguró que para este mes de mayo llegará a Venezuela un importante lote de vacunas contra la COVID-19. Estamos en el mes de mayo y llegarán un número importante de vacunas, a pesar de los pesares, a pesar de la escasez de las vacunas en el mundo y de la persecución que hay contra Venezuela. Así lo dijo Maduro. Maduro también expresó que en el país está en un nivel importante de control de la segunda ola de la pandemia del coronavirus, en el que han mejorado los tratamientos para toda la población venezolana.
Por su parte, la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, Patricia Valenzuela, informó que según reportes de los hospitales públicos y privados de la Gran Caracas, no se han realizado pruebas para detectar posibles casos de COVID-19. Valenzuela añadió que esta situación se ha mantenido en las últimas 4 semanas debido a que el material para tomar la muestra no se comercializa y dejó de ser distribuido por los entes sanitarios. Y pasamos a otras noticias, y es que el gobierno de España considera que la inclusión de 2 opositores en el nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela supone un primer paso al que deberán seguir otras medidas que lleven en última instancia al país a la celebración de elecciones libres y justas. En este sentido, el analista político venezolano, residenciada en España y exdiputada del Congreso Español, María Luisa Alonso, señaló que la comunidad internacional, y en este caso la posición de España, es seguir intentando buscar una estrategia democrática para que la salida de la crisis venezolana. Sin embargo, resaltó que para los organismos como la Unión Europea, la administración de Maduro ha perdido credibilidad. Lo que sí te dicen en Petit Comité, fuera de cámaras y de los micrófonos, es que es una situación muy complicada, sigue siendo una situación complicada y que sobre todo ellos no pueden mostrar una situación de inmovilismo, de decir que nada sirve, porque llevan años apostando por un diálogo y por elecciones democráticas y libres en Venezuela, pero lo cierto es que la credibilidad de la dictadura en todos los procesos que se han abierto a lo largo de estos años para realmente conseguir esas elecciones, siempre, como siempre, han caído en la mentira, en una estrategia de distracción por parte de la dictadura. Ya no tiene mucha credibilidad estos procesos. Siguen atentos, siguen buscando esa vía de entendimiento para llegar a unas elecciones, realmente con todas las garantías democráticas, pero la credibilidad del régimen no les permite hacer grandes aspavientos. María Luisa Alonso, en declaraciones dadas hoy en RCR, destacó que la comunidad internacional sigue insistiendo en que en Venezuela exista un diálogo donde participen todas las partes sin excepción y se pueda llegar a un acuerdo nacional. El comunicado por parte de la oficina Josep Borrell, que realmente es como la Consejería de Relaciones Exteriores del gobierno de la Unión Europea, va en una línea más diplomática, pero ellos sí dejan claro que es un proceso que deben liderar todos los venezolanos, incluyendo y con la sensibilidad de incluir a todas las vertientes y variables políticas. Yo estoy de acuerdo con Dita en el sentido de la Unión Europea tiene que seguir exigiendo que el proceso del diálogo sea realmente de concordia, de entendimiento entre todos los actores políticos, llegando realmente a una situación o a un Consejo Nacional Electoral o un proceso electoral que finalmente tenga garantías democráticas. Las intervenciones que he escuchado, más la información que tengo, lo que te decía, off the record, es que claro, el nombramiento de este CNE se ve como un primer paso, un gesto, pero evidentemente el Consejo Nacional Electoral no garantiza per se que haya unas elecciones con todas las igualdad, concurrencia y todas las garantías democráticas para que todos los partidos políticos y todos los venezolanos dentro y fuera del territorio puedan votar. Por su parte, Sadio Garavini, embajador de Venezuela y especialista en ciencias políticas, afirmó hoy en RCR que la supuesta unión de la oposición y el oficialismo en la nueva designación de la directiva del Consejo Nacional Electoral es una estrategia de Maduro para hacer ver a la comunidad internacional que hay una unión y entendimiento entre las partes. Hay que poner de lado el hecho de que efectivamente las 2 personas nombradas del lado, digamos, de la oposición, entre comillas, son personas decentes, respetables y de buena fe. Yo creo sinceramente que están de buena fe, Picón y Márquez. El problema es que mucha gente no entiende que el esquema, la estrategia de la oposición, que está de acuerdo con este
nombramiento, y dice que es un primer paso hacia una salida democrática de una forma gradual. Es la estrategia que se adoptó por años, desde, vamos a decir, el 2004, 2005, de la oposición, de buscar los espacios, las rendijas que permitieran fortalecerse y ir adelante en el modelo electoral. Bueno, esa estrategia fue muy exitosa. Efectivamente, en 2015 la oposición ganó las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Sadio Garavini recalcó igualmente que desde 2015 el régimen de Nicolás Maduro no juega limpio en materia político-electoral y por ende los venezolanos no pueden esperar un cambio en el país. La gente debería entender que la idea de tener un CNE 3-2, también eso hay que recordar, ya existió. No sé si se acuerdan los venezolanos, porque desgraciadamente la memoria es corta, pero en el 2004-2005 hubo un CNE presidido por un señor Carrasquero, que era 3-2. Había dos de la oposición, uno de ellos era Ezequiel Zamora, no recuerdo el segundo nombre, pero eran personas muy serias, decentes, y representaban a la oposición adecuadamente. ¿Qué sucedió? Que la mayoría de 3 en el CNE hizo lo que le dio la gana, y a los 2 de la oposición no les quedó más remedio que renunciar. Bueno, eso podría repetirse de nuevo. Yo quiero ver, y recordemos que en esa época la estructura burocrática técnica interna del CNE era mayoritariamente profesional. Eran funcionarios que trabajaban desde décadas en el CNE. Ahora eso ya no existe. O sea, toda la estructura interna, burocrática, técnica del CNE, que en fin de cuentas la que hace el trabajo. En materia económica, tenemos que el economista y diputado a la Asamblea Nacional electa en 2015, Ángel Alvarado, notificó que una familia de 4 miembros necesitó esta semana 57.537.500 bolívares o un equivalente de $20.77 para cubrir la carga calórica de supervivencia equivalente al 60% de lo requerido. Alvarado destacó que la canasta de supervivencia registró en la semana 17 de 2021 un incremento de 12.71% en bolívares respecto a la semana anterior y una variación de 13.39% en dólares. Informe RCR. El compacto informativo de esta hora. Solo por RCR 750 AM. En noticias internacionales tenemos que la Organización Mundial de la Salud aprobó hoy el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm contra la COVID-19, la sexta que autoriza tras haber constatado que cumple los criterios de seguridad, eficacia y seguridad requeridos. El grupo asesor de expertos en inmunización que asesora a la OMS en esta materia revisó la información científica sometida por el productor chino y recomendó al director general de la organización que proceda a su aprobación para contar con una nueva herramienta para frenar la pandemia. Por otro lado, la Agencia Europea de Medicamentos informó este viernes que inició un proceso de autorización acelerado para un tratamiento experimental contra el coronavirus desarrollado por GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology. El regulador comunitario explicó que comenzó la revisión continua de Sotrovimab en base a los primeros resultados de un estudio en curso para determinar si el tratamiento puede evitar la hospitalización y muerte de personas que no han desarrollado casos graves de COVID-19. En noticias deportivas tenemos que los Phillies de Filadelfia ascendieron al venezolano Ranger Suárez.
Suárez regresa a las grandes ligas por primera vez desde 2020 para ocupar la vacante en el bullpen del zurdo Jojo Romero, que fue inscrito en la lista de lesionados por un esguince en el codo. El lanzador de 25 años de edad no pudo lanzar en los Juegos de Exhibición primaverales debido a un retraso en la gestión de su visa de trabajo y más tarde a una lesión de cuádriceps, pero logró ponerse a tono en la sede alterna de los Cuáqueros. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.